al Señor. Vea qué declaración más preciosa también. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. De manera que junto a la bendición y a la protección, Dios hace resplandecer su rostro o se hace notar en su pueblo, en nosotros. Pues. Eso hace Dios, hace resplandecer su rostro en nosotros, sobre su pueblo, sobre todo aquel que le teme y le sirve. Gloria al Señor. De manera que este resplandor del rostro de Dios lo experimentó Jacob. Gloria al Señor, lo experimentó Jacob. En la historia de la familia de Jacob, por ejemplo, en Génesis 34, 30, 31 y aún el 35, capítulo 35, Jacob estaba prácticamente como afligido porque sus hijos acababan de cometer un tremendo error. Ellos se habían vengado de una familia allí fuerte, de un pueblo, de una aldea fuerte, porque habían prácticamente amancillado, decían ellos, a su hermana Adina, de manera que ellos dijeron, no, esto no puede quedarse así. Y les dice Jacob a sus hijos, me habéis hecho abominable a los habitantes de esta tierra. Ahora se van a volver todos contra mí. Esa era la aflicción humana de Jacob. Pero dice la palabra que cuando Jacob emprende su camino con su familia, dice que Dios puso temor en todos los habitantes de aquella región. Entonces Jacob iba con miedo de la gente, pero también la gente tenía miedo de Jacob. ¿Y quién hace eso? Lo hace el Señor. Es decir, Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Lo experimentó Moisés también. En Éxodo 34, del 33 al 35, habla de qué manera Moisés platicaba con Dios. Y cada vez que platicaba con Dios, dice que su rostro brillaba. Y aún el Nuevo Testamento nos revela que dice que se tenía que colocar un velo sobre su rostro. Ahora, ¿qué cree usted que es eso? Era la presencia de Dios en Moisés, resplandeciendo en él. Entonces, eso, a veces nosotros decimos, bueno, me fue bien, me trataron bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Fue que la gente, las personas, vieron el rostro de Dios resplandeciendo en nosotros. También lo experimentó Esteban. Era el Señor, lo experimentó Esteban. Les dice, por ejemplo, en Hechos 6, 13 al 15, estaba un grupo de gente acusando, tratando de dañar a Esteban, pero dice la palabra que cuando él hablaba, mientras él hablaba, ellos vieron en Esteban, le vieron a Esteban como el rostro de un ángel. ¿Qué fue lo que pasó? Jehová hizo resplandecer su rostro sobre él. Lo experimentó la iglesia también. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, cuando comienza ya en capítulo 8, vemos una terrible persecución contra la iglesia. Y la Biblia nos testifica en Hechos 9 que Pablo era el hombre más, como quien dice, más fuerte en esa misión de exterminio de la iglesia, de los cristianos. El texto es claro y dice, respirando aún amenazas y muerte. Y iba con cartas con autorización de poder ir a traer a donde hallaran los cristianos. Y en camino a Damasco dice la palabra que él hubo un resplandor y él cayó a tierra. Y dice que desde arriba hay una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo siempre he dicho y digo, ¿a quién perseguía Saulo? Era la iglesia. ¿Y quién le dijo por qué me persigue? Le dijo Jesús. Significa que cuando alguien daña, alguien
perturba a la iglesia, a los hijos de Dios, está oponiéndose o peleando contra Dios mismo, porque Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Para lograr que resplandezca el rostro del Señor sobre nosotros. Oiga qué precioso es. Para lograr que resplandezca el rostro del Señor sobre nosotros, necesitamos por lo menos 4 cosas. Gloria al Señor. Primero, una mayor dedicación a Él. Una mayor dedicación a Él. Por ejemplo, Jacob, cuando fue bendecido por Dios, cuando se le cambió hasta el nombre por el de Israel, dice la palabra que él hizo pasar a toda su familia al otro lado de un arroyo, el arroyo de Jaboc. Y él se quedó solo. Y mientras él pasó toda la noche esperando el momento de que el Señor se presentara para poder hacer un intercambio, por decirlo así, con él, dice la palabra que luchó con él un ángel. Y Jacob hizo todo el esfuerzo humano posible, y el ángel tuvo que herirlo para que desistiera, pero y todavía le dijo: déjame, porque ya está amaneciendo, ya raya el alba, dice el texto. Entonces, y le dice Jacob al ángel: yo no te dejaré si no me bendices. ¿Qué le parece? Entonces, muchas veces necesitamos una mayor dedicación a Dios para poder experimentar esa presencia de Dios sobre nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra que al siguiente día notaron que Jacob, aparte de que él dice cojeaba, pues supongo que se miraba en su rostro la presencia del Señor, el cambio que había tenido Jacob. Entonces, eso está en Génesis 32, del 22 al 28. También necesitamos una mayor comunión con el Señor, una mayor dedicación, pero también una mayor comunión con el Señor. Por ejemplo, Moisés, dice la palabra, que pasó 40 días y 40 noches en el monte que conocemos como el monte Horeb. Eso aparece en Éxodo 34, del 38 al 35, del 28 al 35. Dice que Moisés pasó allá 40 días, 40 noches. Entonces, es lógico que Moisés brillaba prácticamente con la presencia del Señor. También necesitamos un mayor testimonio de Cristo. Gloria a Dios. Esteban, por ejemplo, al testificar de Cristo, en Hechos 6, 13 al 15, nos habla de qué manera Esteban prácticamente se volcó a dar testimonio de su Señor. Gloria al Señor. Y cuando él hizo eso, la gente no miraba a Esteban, no miraba el rostro de Esteban, sino que miraba, dice la palabra, su rostro como el de un ángel. Es decir, un mensajero de Dios celestial. Nosotros acá somos mensajeros humanos, pero de alguna manera, mientras más nos dedicamos al Señor, mientras tenemos mayor comunión con el Señor y damos testimonio de Cristo, llega un momento en que, gracias al Señor por eso, la gente mira no un simple hombre, una simple mujer, sino que mira el rostro del Señor o el rostro de un ángel del Señor como mensajero del Señor. También, para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, necesitamos también una mayor dependencia de Dios. Una mayor dependencia de Dios. Y eso lo vemos en el ejemplo de la iglesia al ser perseguida.
pues lógicamente la iglesia nunca ha peleado con armas humanas, materiales. Sí, quizá ha habido quien se ha defendido materialmente, pero ha sido de su propia iniciativa, de su propio impulso. Pues la iglesia nunca ha peleado con armas materiales. La iglesia todo el tiempo ha vivido desarmada y las únicas armas que tiene y ha tenido han sido armas espirituales. De manera que cualquiera puede ver la iglesia del Señor como una entidad, diríamos, fácil de atacar, fácil de dañar. Sin embargo, hemos visto a través de la historia cómo también aquellos que se han atrevido a dañar la iglesia del Señor han tenido que enfrentarse contra la mano del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros a través de una mayor dependencia. Entre más nos sometemos al Señor, mientras más dependemos de Dios, el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Le doy esta última cita y con esto cierro esto en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Hay unas palabras ahí importantes que están enfocadas en lo que le estoy diciendo en cuanto a la iglesia, una mayor dependencia de Dios. Por ejemplo, dice 1 Corintios 10:3, dice y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas surgieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, estoy tratando de enfocar la idea de que mientras más la iglesia depende del Señor, entonces el Señor está más, por decir así esta palabra, más comprometido a resplandecer su rostro en nosotros. De manera que la bendición sacerdotal es una declaración de fe de parte del sacerdote levita o el ministro cristiano hoy, pero el pueblo o la persona debe tener la fe también para recibir esta bendición a su plenitud, porque no son palabras mágicas, sino que sí son palabras poderosas de parte del Señor, pero la persona también debe tener esa fe para recibir esa bendición que se puede declarar sobre ella. Por eso está en esta hora, yo le digo en nombre del Señor: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro.